Lucas capítulo 2, versículo 1 al 7 dice así: Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Quiero leer una vez más el versículo 7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Padre, infinitas gracias, Señor, te damos por todas tus misericordias. Abrimos nuestro corazón, oh Dios, a lo que tú quieras hacer en nuestras vidas. Te pedimos que tu nombre sea santificado y que podamos recibir de ti, oh Dios, todo el consejo y la orientación en nuestra vida. Y sobre todo, Señor, deseamos aprender, oh Dios, a estar contentos en medio de cualquier circunstancia. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar el mensaje de tu santa palabra. En Cristo Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Hay una historia en el Antiguo Testamento del profeta Eliseo y su siervo Giesi. Estaban siendo buscados por los sirios para matar especialmente al gran profeta Eliseo. Habían 185,000 hombres buscando a uno solo. Cuando Giesi, su siervo, vio ese impresionante ejército al pie del monte donde ellos estaban, empezó a tener miedo, porque él estuvo viendo esa nube de soldados que no le podían permitir ver que realmente el respaldo de Dios estaba a sus espaldas. Cuando el profeta Eliseo lo vio tan temeroso, le dice: más son los que están con nosotros. Y cuando Giesi mira hacia atrás, mira una multitud de ángeles que estaban a su alrededor para poderlos defender. Creo que ese mismo cuadro representa lo que hoy en día también nos pasa a muchos de nosotros. Existen distintas clases de amenazas, pero quiero referirme específicamente a dos de ellas: la falta de aprecio, la falta de amor, y también la escasez económica, que algunas veces no nos permite ver realmente el tesoro que está en nuestra vida. Dice aquí la palabra que hemos leído, que el Señor Jesús, cuando nació, lo envolvieron en pañales y lo pusieron en un pesebre, un cajoncito parecido a este. La verdad que no es muy atractivo. Yo no sé cuántos de los que están acá les gustaría que su hijo hubiese nacido en un pesebre. Sin embargo, el tesoro que tenían ahí en sus manos, que era el Verbo de Dios encarnado, quitaba cualquier apreciación negativa de su entorno, del mal olor de una cueva, de un establo, de probablemente algunos insectos que andaban ahí en ese lugar. Pero el agradecimiento era tan grande en el corazón de José y de María, que ellos podían realmente despreciar las cosas que a nosotros parece de mayor valor. Y eso es lo que sucede en nuestra vida. Nos angustiamos por una crisis financiera, una crisis económica, por un problema de carácter de salud, un problema laboral o de cualquier otra naturaleza, y estamos temblando, y nosotros como cristianos no nos hemos dado cuenta que le estamos poniendo más énfasis al envoltorio que a la riqueza que nosotros tenemos en Cristo el Señor. Por eso, hermanos, cuando vemos aquí que lo pusieron en un pesebre, no había en ellos, no había en ningún momento
sentimientos de rechazo, de amargura en contra de Dios, o que se sentían como despreciados por parte de la misericordia de Dios por permitir que el Dios que hizo los cielos y la tierra naciese en un pesebre. ¿Por qué Dios permitió esto? Para enseñarnos a usted y a mí que nuestra felicidad no depende de las cosas de esta tierra, sino tener al Rey de Reyes y Señor de Señores en el pesebre de nuestro corazón. Es por eso, hermano, que quiero en esta hora hablarles acerca del milagro del contentamiento por la salvación. Apreciemos lo que significa la salvación, más que un vestido, más que un par de zapatos, más que un vehículo, más que cualquier cosa física que nosotros podamos anhelar en esta tierra. Pero hemos invertido los valores y es por eso que entramos en falta de contentamiento en nuestra vida y nos quejamos una y otra vez. Y Dios nos dice: hijo, estás poniendo demasiada atención al pesebre. ¿Por qué no le pones atención al contenido que está en ese pesebre? En primer lugar, quiero que consideremos entonces la grandeza de la salvación. Ese niño que nació allí en Belén de Judea, la palabra de Dios dice en Juan capítulo 1, y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Los griegos tenían un concepto acerca del verbo, o en griego se conoce la palabra logos. Para ellos el logos era una mente universal que todo lo gobernaba, que había alguien más allá de las estrellas que hacía que los planetas y toda la naturaleza estuviese en armonía. Ellos hablaban de ese logos, que por el logos vivimos y existimos. Ahí encontramos a un Anaximandro, a un Heráclito, a un Tales de Mileto. Todos estos presocráticos hablaban acerca de ese logos. Lo habló Platón, Aristóteles, y hablaban de una mente universal a la cual le llamaban logo, el logos. Pero realmente no sabían quién era. Pero el Espíritu Santo, para ayudarles a ellos y a nosotros a que no quedásemos en el mundo de las ideas y de las fantasías, dice el versículo 1 de Juan 1:1: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios. Y el versículo 14 dice: y el logos se hizo carne. ¿Sabe quién hizo el cielo y la tierra? Fue Jesús. El que sustenta todas las cosas y que por él subsisten es el Señor Jesucristo. Pero aquel verbo se hizo carne y tomó forma humana, porque había un plan predeterminado para la salvación. Aquel cuerpo puro, santo y sin mancha. En ese cuerpo Dios iba a cargar el pecado de toda la humanidad en toda la historia. Y aquel cuerpo, cuando estaba en la cruz del Calvario, cuando de repente el Señor da un grito desgarrador: lama, lama sabactani, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento Jesús estaba tomando la iniquidad, la rebeldía, las maldiciones, las enfermedades, todo lo podrido de la humanidad. Jesús lo estaba haciéndose cargo de lo que él no debía de hacerse cargo. Pero por amor a usted y por amor a mí, dice la Biblia, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. En ese cuerpo Cristo cargó la iniquidad suya y mía, pero a la vez nos imputó su justicia para que nosotros tengamos acceso a la presencia de Dios. Cuando hablamos entonces de la salvación, fue definitivamente una planificación estratégica desde antes de que existiese lo que nosotros vemos. Por eso en Apocalipsis, cuando termina la revelación de Dios en su palabra, ahí menciona que el Cordero de Dios que fue inmolado desde el principio de la creación, antes que todo esto existiese, ya la idea de la salvación a través de la encarnación, Dios lo vio en la distancia, que aquel niño que iba a nacer en un pesebre, iba a morir en la cruz, iba a resucitar de entre los muertos al tercer día, ascendería al cielo y vendría por segunda vez.
Y además de eso, todo lo que viene por toda la eternidad, Dios ya lo tiene perfectamente planificado.